solo a mí me ha pasado? No. Todos en algún momento hemos experimentado en alguna área de nuestra vida el fracaso. Vivirlo es inevitable. Pero hoy por hoy, muchos de nosotros somos lo que somos gracias a que hemos aprendido de él. O sea, no es tan malo el fracaso. ¿Pero qué es el fracaso? Bueno, hay varios significados. Es una respuesta adversa a algo que esperábamos que saliera bien. Fracaso es no tener éxito. Pero encontré un significado que me llamó mucho la atención, porque ejemplifica muy acertadamente cómo nos sentimos nosotros cuando lo experimentamos. Y dice así del fracaso: dicho especialmente de una embarcación cuando ha tropezado con un escollo y se ha quebrado, se ha hecho pedazos, se ha desmenuzado y se quebranta. Y es que justamente así es como nosotros nos sentimos cuando hemos fracasado en alguna área. Sentimos que nuestro corazón se rompe, que se quebranta nuestra fe. Sentimos que nos volvemos pedazos. ¿Verdad que sí? Nadie quiere experimentar el fracaso, ni nadie lo celebra. Nadie lo celebra. Y es que generalmente tomamos el fracaso como algo personal. Porque decimos así: fracasé en el matrimonio, en lugar de decir mi matrimonio fracasó. Fracasé en el negocio, en lugar de decir el negocio fracasó. Pero no se lo tome personal. Y no confunda un fracaso con ser un fracasado, porque son dos cosas muy diferentes. Todos y todas tenemos temporadas en que nada nos sale bien, ¿verdad que sí? ¿O no? Y una cosa se junta con la otra. Todos tenemos tiempos en que nada de lo que hacemos parece funcionar. Parece funcionar. A todos nos ha pasado que eso que se suponía que tenía que salir bien, no salió. Que eso que se suponía que tenía que funcionar, sencillamente no funcionó. Todos y todas hemos tenido esta clase de temporadas. Pero una cosa es vivir un tiempo de fracaso y otra muy diferente es vivir una vida sumida en el fracaso. El fracaso no significa que no he logrado algo. El fracaso significa que he aprendido mucho. Significa que lo intenté. Significa que tuve fe. Significa que me esforcé, que tomé el riesgo para que algo saliera bien, para que algo funcionara, aunque así no fue. Y todos conocemos la historia de Pedro, ¿verdad que sí? Todos y todas las conocemos. Amén. Vamos a volverla a leer. Mateo 14, del 22 al 29. Pedro. Mateo 14, del 22 al 29, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Lo primero que tenemos que entender de esta historia es que Jesús no estaba en la barca. En la otra historia sí estaba en la barca, pero en esta Jesús no estaba en la barca. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba
allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es más o menos a la medianoche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, ¿eres tú? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Conocemos todos esta historia, ¿verdad que sí? ¿Y cuántas veces hemos criticado a Pedro? ¿Cuántas veces hemos visto esta historia desde la perspectiva del fracaso? Pero yo creo que usted hoy se va a ir con otra visión acerca de esta historia y acerca de Pedro. Bueno, el contexto de lo que está sucediendo aquí. Vemos a los discípulos después de un día de mucho trabajo, después de oír predicar a Jesús. Y le voy a decir una cosa: Jesús predicaba por horas, por horas. Después de haber ministrado, después de haber alimentado a 5,000 hombres, sin contar a los niños, vemos a unos discípulos cansados, muy probablemente queriendo ir a acostarse, muy probablemente deseando descansar. Pero es que Jesús dio una orden. Y cuando Jesús da una orden, nosotros tenemos que obedecer, aunque no la entendamos. Sabían ellos, porque eran pescadores, que este lago, por sus condiciones geográficas, era propenso a que de un momento a otro se formaran tormentas muy peligrosas. Ellos lo sabían. Sin embargo, le obedecen. Le voy a decir a usted algo: al Señor se le obedece. No intente comprender algunas de sus órdenes. Lo que sí podemos saber es que Él tiene todo bajo su control, y todo lo que recibimos de parte de Él es bueno. Amén. En el versículo 25, era la madrugada y vieron a alguien caminar sobre el mar. Pensaron que era un fantasma, y les voy a contar por qué. Porque la tradición popular decía que a esa hora la gente que había muerto ahogada salía a pasear sobre el mar. Así que por eso confunden a Jesús con un fantasma. Vean ustedes el susto que se llevaron ellos. Y Jesús se identifica. Pero quiero que nosotros vayamos, y esto es muy importante, porque aquí se descubre algo muy importante, al Evangelio de Marcos, que nos relata el mismo suceso. Al capítulo 6, los versículos del 45 al 52, es el mismo suceso el que relata Marcos. Y dice así: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Aquí hay dos cosas importantes. Si usted es obediente, Jesús a usted nunca lo pierde de vista.
Amén. Jesús estaba en la montaña, estaba solo, ellos estaban en el mar, pero hasta ahí llegan los ojos del Señor. Le vuelvo a repetir, si usted es obediente, Jesús a usted nunca le pierde de vista. Dice, los discípulos al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. De esto ya hablamos anteriormente. El mismo relato de Mateo 14 es el mismo relato de Marcos 6. Solamente que aquí hay dos cosas importantes. Número uno, Marcos no menciona a Pedro. El otro evangelio que se relata esto es el evangelio de Juan. Y Juan tampoco menciona a Pedro. ¿Será porque los discípulos pensaron, ¿para qué lo vamos a mencionar si lo de Pedro fue un fracaso? Me llamó poderosamente la atención porque solamente Mateo menciona a Pedro. Aquí en Marcos nos da también otro detalle muy importante. Dice que Jesús intentó pasar de lejos. Y yo me los imagino a ellos batallando y a Jesús pasando de lejos. Me parece a mí, pienso yo, que Jesús tal vez en su interior decía, vamos a ver quién hace algo, vamos a ver qué es lo que hacen. Usted y yo conocemos la historia, nadie se atrevió a hacer nada, solamente uno. Solamente Pedro tuvo la fe necesaria y suficiente para salir de esa barca en medio de una tormenta y caminar sobre las aguas. Caminó un minuto, caminó 20 minutos, yo no sé cuánto. Yo solo sé que lo que caminó fue un éxito y no un fracaso. Muy probablemente para los demás discípulos lo que hizo Pedro fue un fracaso, pero le aseguro que lo que Jesús pensó fue solamente él se atrevió a hacer esto. Y es que el Señor está buscando hombres y mujeres que tengan la osadía, la fe y el valor de salir de la barca aún en medio de la tormenta y poder caminar sobre las aguas. Amén. Fracaso no. Claro que no fue un fracaso. Nunca critique a alguien que intentó hacer algo que usted no ha hecho. Nunca critique a alguien por tener el valor de hacer algo que usted no ha tenido el valor de hacer. Eso nunca podrá ser llamado un fracaso. Porque es más fácil no hacer nada. Fue más fácil quedarse en la barca. Fue más fácil seguir temblando de miedo. Fue más fácil tener duda y no fe que caminar, aunque sea por unos minutos, sobre las aguas. Diga éxito. Quien nunca arriesga, tampoco logra nada. Y es que, ¿cuántas veces hemos fracasado en empresas, en áreas de la vida, en donde hemos puesto todo nuestro empeño, en donde hemos puesto todo nuestro corazón para que aquello funcione? Sin embargo, no lo logramos. Y eso duele. Duele, pero usted lo intentó. Duele, pero usted no se va a preguntar por el resto de su vida qué hubiese pasado si yo lo hubiera intentado. ¿Verdad que no? Porque usted lo intentó. Ahora, el fracaso no siempre es malo, ya que nos puede revelar cosas de nosotros mismos que no conocíamos. El fracaso también me puede ayudar a crecer en áreas en que necesito, valga la redundancia, crecer. Nos enseña también a confiar en Él.
y acudir a Él en medio de momentos en donde nos sentimos desesperados. Y si aquello por lo cual usted fracasó, eso hace que usted lo busque a Él, permítame decirle que usted no tuvo pérdidas, sino que tuvo ganancia. Amén. Si lo que a usted no le funcionó, eso lo llevó a usted a buscarle a Él, permítame decirle que usted convirtió el fracaso en victoria. Y recuerde, vivimos temporadas de fracaso, tiempos de fracaso, pero es temporal. Amén, temporal. Veamos lo que dice Isaías 54:7 en 3 traducciones. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. La otra traducción dice: por un corto instante te abandoné, pero con bondad inmensa te volveré a unir conmigo. Luego dice: solo por un momento te dejé abandonada, pero con gran ternura te aceptaré de nuevo. ¿Quién dice amén a esto? ¿Quién dice gloria a Dios por esto? Pero resulta que estudiando este versículo, me voy a traducciones muy antiguas y a estudios que se hacen sobre él. Y resulta que encontré esto, que los estudiosos dicen que la verdadera traducción es esta: por un momento te hice pensar que te había abandonado. Y sabe que yo creo más en esa traducción. Por un momento te hice pensar que te había abandonado. Porque hay momentos en nuestra vida en que nos sentimos abandonados por Dios. Pero es en esos momentos en donde yo tengo que recordar que hay una promesa que está en el Antiguo Testamento, que está en el Nuevo Testamento, que dice: porque nunca, nunca te dejaré y nunca, nunca te abandonaré. Usted puede estar en la temporada de fracaso más terrible, pero ahí está su Dios con usted, conmigo, enseñándonos. Amén. Yo le quiero decir a usted, el fracaso no es para siempre. El enemigo siembra en nuestro pensamiento. ¿Para qué intentarlo de nuevo si le va a pasar lo mismo? El enemigo nos rodea con pensamientos. Siempre será así. Siempre va a ser la misma cosa. Usted no va a lograr. Pero mire, entre más grande sea el propósito de Dios para con su vida, más grande será la preparación que Él tenga. Porque cuando experimentamos esos fracasos, son momentos en donde morimos al yo. Aprendo a querer lo que Él quiere. Aprendo a obedecer su voz. Amén. Y en medio de esa preparación nos vamos a equivocar. En medio de la preparación nos va a doler. En medio de la preparación vamos a tropezar, pero Él está con nosotros. Proverbios 24:16 y Deuteronomio 8:2 dicen lo siguiente: porque 7 veces cae el justo y ¿qué? Y vuelve a levantarse. Y vuelve a levantarse. Fracasaste en una área, fracasaste en otra, pero te tienes que levantar. Amén. Cuando Él nos pide que nos levantemos, no solamente es una posición física, sino que es una posición espiritual. Y Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hoy vuelva a ver atrás y recuerde todo lo que usted se ha equivocado, pero recuerde también todo lo que usted ha aprendido en medio del fracaso. Porque cuando se aprende, usted no vuelve a cometer los mismos errores. Amén. Todos en algún momento en nuestra vida nos hemos preguntado: ¿cómo pude dejar yo que pasara esto?
¿Cómo fue que esto me sucedió? Cuando la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cómo puedo rectificar esto? ¿Cómo puedo hacer que esto no me vuelva a pasar? Y mire, de nada ayuda la autocompasión. De nada ayuda la culpa. Porque la culpa trae desánimo. Y el desánimo trae o añade fracaso al fracaso. ¿Por qué fracasé? Se puede deber a muchos factores. Unos tienen que ver conmigo, con la forma en que yo hago las cosas. Pero otras veces el fracaso viene de afuera. Viene de situaciones que no están bajo nuestro control. Lo que nosotros sí podemos controlar es cómo vamos nosotros a vivir ese fracaso. Pero si el fracaso ha sido producto de la desobediencia, y casi le puedo decir que el 90% del fracaso es producto de esto, de la desobediencia, entonces nosotros tenemos que hablar de esta historia. Váyase conmigo al libro de Josué, capítulo 7, la derrota o el fracaso de Jai. Y vamos a hablar del contexto. Israel venía de celebrar una gran victoria. Israel venía de celebrar la toma de Jericó, aquella ciudad cuyas murallas eran impenetrables, aquella ciudad que se levantaba en medio de la montaña como un símbolo de que nadie podía conquistar o penetrar a Jericó. Pero el pueblo de Israel lo había logrado. Se sentían seguros y se sentían confiados. Tenga cuidado, porque muchas veces nos sentimos muy seguros y muy confiados. Este es el momento propicio para que el enemigo ataque y para que nosotros muchas veces abramos puertas. Y justamente esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se suponía que sería muy fácil la toma de Jai. Se suponía que iban a obtener la victoria. Se suponía que les iba a ir bien. Y es que cuántas veces nos pasa eso a nosotros. Suponemos que nos va a ir bien. Suponemos que las cosas son muy fáciles. Suponemos que venimos de una victoria y como venimos de una victoria, nos tiene que ir bien también. ¿Cuántas veces se va a un matrimonio suponiendo que el matrimonio va a marchar bien? ¿Cuántas veces se abre un negocio suponiendo que el negocio va a marchar bien? ¿Y cuántas veces suponemos que sencillamente nos tiene que ir bien en la vida? Pero suponemos y nos topamos con la realidad de que no fue así. Mire, Jai, para todos, para Josué y para el pueblo de Israel, fue un enemigo pequeño. Qué equivocados estaban. No hay enemigo pequeño. No subestime al enemigo. Y muchas veces decimos que el fracaso está ligado al tamaño de nuestro enemigo o a nuestras propias debilidades. Eso no es así. El fracaso está ligado a la desobediencia de nuestro corazón. Todo aquello que tengamos en nuestro corazón que nos haga actuar de una manera desobediente, todo aquello que no se apegue a la voluntad de Dios nos va a hacer caer, nos va a hacer fracasar delante de nuestros enemigos. Por eso el salmista, nada más lo menciono en el Salmo 139, 24 dice, fíjate si voy por buen camino. En este caso, el pueblo de Israel fue derrotado por un enemigo pequeño, un enemigo insignificante, después de haber tenido una victoria tan grande sobre la impenetrable Jericó. Y es que Dios les da a ellos señales claras para que obtuvieran la victoria. Vámonos primeramente a Josué 6,
los versículos del 18 al 19. Esto lo vimos el miércoles. Dice, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio o de desgracia. No tomen nada. No se lleven nada para sus casas. Cuidado. Y el fracaso vino a su vida cuando usted metió en su casa algo que no tenía que estar ahí. El oro y la plata y los utensilios de bronce, de hierro, pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Hay cosas que solamente son de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos tocar, porque si las tocamos, trae maldición y trae fracaso a nuestra vida. Y el Señor les dijo, no toquen nada. Pero ¿qué hicieron? Josué 7:1. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi, bisnieto de Será, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Dice la palabra que este hombre provocó la ira del Señor. Vean ustedes qué tremendo. Y la desobediencia abre la puerta del fracaso de todo un pueblo. Muchas veces tenemos claro lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Muchas veces sabemos que el único camino que nos llevará al éxito, porque nos ha llevado en otras oportunidades, es la obediencia al Señor. Vámonos a Josué 7:5. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Ahí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo por la desobediencia. Tuvieron una sensación de temor, de fracaso. El pánico se apoderó de ellos. Nadie estaba preparado para este fracaso. Como nosotros muchas veces no estamos preparados para el fracaso. En primer lugar, lo que tenemos que reconocer es que todos somos vulnerables al ataque del enemigo cuando abrimos la puerta de la desobediencia. Acán quitó sus ojos de Dios y codició. Pero si en esta historia hay otro responsable, ese responsable fue Josué también, no solamente Acab. Vamos a 1 de Pedro 5:8. Dice así: practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos fracasos hemos tenido en nuestra vida por no tener dominio propio? ¿Cuántos fracasos por no decir no cuando tenemos que decir no? O decir sí cuando tenemos que decir sí. Acán codició, no tuvo dominio propio. Pero ¿sabe qué hizo Josué, que también tuvo responsabilidad? No consultó al Señor. No consultó al Señor. Todos nosotros cometemos errores. Errores que muchas veces se pudieron evitar obedeciendo a Dios antes que a nuestros deseos. Josué no consultó a Dios. No se dejó guiar por él. Asumió, nunca asuma que Dios está de acuerdo. Nunca asuma. Vamos a Josué 7, del 2 al 4. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jaí, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jaí.
Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ahí. Esta población tiene muy pocos hombres, no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Y no solamente eso, sino que Josué decidió que no iba a llevar a sus mejores guerreros. Se dejó llevar por el consejo de otros, no por el consejo de Dios. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia entre lo que pasó en Jericó! Porque él consulta a Dios, porque Dios le da un plan, porque Josué se apega al plan de Dios. Por eso Dios le da la victoria. ¿Y qué diferencia hay cuando usted sencillamente no escucha lo que Dios le quiere decir? Pregunto, ¿cuál enemigo era más poderoso? Jericó, Ahí. Usted lo sabe, Jericó. Entonces, sencillamente fracasaron porque Dios no estaba de su parte. Y es que cuando Dios no está de nuestra parte, nada puede funcionar. Cuando Dios no está de nuestra parte, somos vulnerables a que todo nos vaya mal. Mire, el hecho de que usted haya tenido victorias en el pasado no significa que usted tenga victorias en el futuro. Todos necesitamos de Dios siempre. Siempre necesitamos de Dios en todas las áreas. Necesitamos ser obedientes, necesitamos consultar su voluntad y no asumamos de que Dios está de acuerdo por más lindo que sea el proyecto. Amén. A Josué se le olvidó que Dios es el que da el poder para vencer. Tenemos que mantenernos enfocados en el poder de Dios y no en el nuestro. Amén. Segunda de Corintios 12:9, que lo hablamos el domingo pasado, cuando el apóstol Pablo dice: pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es la gracia de Dios? No solamente es un regalo inmerecido, no solamente te abre el corazón de los hombres, sino que la gracia de Dios es la fuerza de Dios sobre tu fuerza. Cuando ya nosotros no tenemos fuerza, tenemos que pedir la gracia de Dios, porque ahí es donde nos fortalecemos. Recuerdan que la otra traducción, Dios habla hoy, dice: porque mi amor es lo único que necesitas. Porque si hay un poder grande y sobrenatural, es el amor. Amén. Por amor estamos de pie. Por amor seguimos caminando. Por amor seguimos creyendo el amor de Él. ¿Qué puedo hacer para no repetir el fracaso? Josué 7:6. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraron su dolor y estaban consternados. Claro que estaban consternados y adoloridos, porque todo fracaso duele. Pero no era momento de buscar excusas. Era momento de buscar de Dios. Amén. Usted tiene que discernir los momentos. Y en un momento de fracaso se busca de Dios. Cuando tenemos un fracaso, tenemos que tener bien clara la perspectiva, bien claro el panorama. Fracasamos, pero seguimos siendo hijos. Fracasamos, pero ya el Señor pagó un precio por nosotros. Fracasamos, pero fuimos sellados a través del Espíritu Santo. Y cuando usted se acerca a Él, aún con todo y el fracaso, con un corazón humilde, con un corazón contrito y sincero, Dios no te rechaza. Recordemos otra historia de un fracasado. El pródigo, el hijo pródigo. Si eso no se llama fracaso, ¿cómo se llama? Desperdició todo por desobediente, por malcriado y por mala cabeza. Y cuando se ve sumido en el fracaso, porque le vuelvo a repetir, toda desobediencia trae fracaso en cualquier área.
Aquel muchacho dice, voy a regresar a la casa de mi padre, pero voy a regresar como un jornalero porque es lo que más puedo aspirar a hacer. Porque cuando somos nosotros los que nos hemos equivocado, viene la autoculpa. Merezco el castigo. Merezco estar viviendo esto. Gloria a su nombre, que Dios no piensa como usted piensa o como yo pienso. Gloria a su nombre, que Él no piensa en castigarnos. Y conocemos la historia, esta parábola que nos habla del amor del Padre Celestial también. Llega el Hijo y su Padre corre a recibirlo, corre a abrazarlo sin queja, sin reclamo, sin juicio. Sí, llegó el hijo, el fracasado, pero el recuperado. Y yo prefiero tener un hijo que venga fracasado, pero recuperado. Amén. Y lo que no esperaba este hijo era que su padre le tenía un vestido nuevo, le tenía anillo y le tenía calzado nuevo. Le vuelvo a repetir, Dios no piensa como nosotros pensamos. Él siempre quiere darnos una nueva oportunidad para empezar nuevamente, pero empezar bien, empezarlo con Él. Amén. Porque si usted ha tropezado, Dios lo levanta. Si usted ha huido, Él lo está esperando. Y Él lo está esperando con los brazos abiertos. Y si ese pecado te llevó a la casa de papá, permítame decirle que usted convirtió el fracaso en victoria. Si ese fracaso lo llevó a usted otra vez a los brazos de papá, permítame decirle que usted no tuvo pérdida, usted tuvo ganancia. Y cuando le pedimos a Él que nos ayude a dejar atrás el pasado, Él nos enseña a cómo empezar de nuevo. Amén. Filipenses 3, 13 y 14. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Póngame, por favor. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Pablo dijo, yo fui un desgraciado, porque eso fue Pablo, sin Cristo. Desgraciado es el que no tiene la gracia de Dios. Él mismo se dice, yo como un abortivo, perseguí cristianos, maté cristianos, perseguí a nuestro Señor, pero yo eso lo dejé atrás. Ya yo no me acuerdo de ese fracaso. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Sí me fue mal, sí metí las patas, sí la cosa no salió como yo hubiese querido, sí las cosas no funcionaron, pero eso quedó atrás, eso quedó atrás. Yo no me voy a dejar manipular por el fracaso, porque yo no soy fracaso, yo soy más que vencedor. Amén. Y un fracaso no te define. Te fue mal en el matrimonio. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Amén. Pero cuando Dios une, cuando Dios une, cuando hay amor, cuando hay respeto, cuando hay obediencia. ¿Cuántas personas se han casado y Dios no une? No ha sido Dios, fue la calentura. ¿Ah? Fue el compromiso, fue una pasión, pero no fue Dios. Si te fue mal porque desobedeciste, no puedes negar tu corazón a un nuevo comienzo. Que te fue mal en los negocios, Dios no te va a decir que te pongas un negocio para que fracases. Ese negocio muy probablemente no estaba en la voluntad de Dios. Hay otro negocio que Dios tiene para ti. Ese negocio va a ser tu victoria. Amén. Pero te vuelvo a repetir, del fracaso se aprende. Deje de ir al fracaso. Déjelo ir. Concéntrese en el futuro. Concéntrese en lo que Dios tiene para usted. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para Josué y para el pueblo? Josué 7:10. Josué 7:10.
Y el Señor le contestó, levántate. A ver, levántate. ¿Qué haces ahí postrado? A alguien hoy Dios le está diciendo, levántate de la conmiseración, levántate de la queja, levántate de estar viendo para atrás, levántate, levántate y vamos para adelante, que lo que Dios tiene para ti es bueno, que lo que Dios tiene para ti es más grande que eso que perdiste. Amén. Amén. A Dios no le servía un Josué postrado, porque había muchas ciudades que conquistar, habían muchos gigantes que derrotar. Y si Josué no se levantaba, el pueblo no podía entrar a la tierra prometida. Entienda que muy probablemente antes de llegar usted a su promesa se va a equivocar, va a tropezarse, pero nos tenemos que levantar. Amén. Romanos 8:1 dice, por lo tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Dios no te culpa. No es tiempo de culpa. Generalmente cuando fracasamos no volvemos a ver para adentro. El gobierno, la economía, el dólar, el COVID, la suegra, porque las suegras somos buenas, ¿verdad? Que la pareja, que los papás, que los hijos. No. Si Dios a usted no le condena, no empiece usted a buscar culpables. Amén. Si tal vez le fue mal, aprenda de los errores, porque si no se aprenden de los errores, se siguen cometiendo igual y nos llevan al fracaso nuevamente. Los errores sirven para aprender. Y seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Cuál fue la causa que me llevó a ese fracaso? Porque a mí la culpa no me sirve para comenzar de nuevo. A mí la conmiseración no me sirve para comenzar de nuevo. A mí el dolor no me sirve para comenzar de nuevo. ¿Quién dice amén? Y tampoco es que Dios nos ha abandonado. Porque cuando se experimenta fracaso, generalmente lo que pensamos es, Dios me abandonó. No fue que Dios te abandonó. Es que Dios tiene un plan mejor que el plan tuyo. Pero por desobediente no oíste su plan y ahora Él te lo quiere mostrar. Quien no arriesga tampoco logra nada. Juan 15:16. ¿Cómo nos ve el Señor? No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den ¿qué? Fruto. Un fruto que perdure. Así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Usted es fructífero. Amén. Todo lo que toque la planta de sus pies le pertenece. Todo lo que hagan sus manos va a ser multiplicado. El fruto suyo perdura. Usted es un hombre y una mujer como ese árbol plantado junto a aguas de corriente, cuya hoja no cae, da su fruto a tiempo y todo lo que hace prosperará. Amén, amén, amén. Es que Dios no ha terminado contigo. Es que eres más que algo que no salió bien. Dios no ha terminado contigo y deje que Dios le sorprenda. Así que sacúdase el polvo del fracaso y siga adelante. Pero ¿qué tengo que hacer para no fracasar? Cambie de mentalidad. Empiece a ver las cosas desde otra perspectiva. No vea pérdida, vea ganancia. No vea fracaso, vea lecciones de aprendizaje. No se sienta fracasado, simplemente es que todavía usted tiene que madurar un poquito más para llegar a su éxito. Vamos a 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Arrepentimiento es la palabra metanoia, y metanoia significa cambio de mentalidad, cambio de rumbo.
Significa pensar diferente, hablar diferente, ver las cosas diferente. Amén. Y habla de dos tristezas. Una que viene de parte de Dios. ¿Sí? ¿Quién dice, fracasé? Uy, qué bien. Ay, fracasé. Gloria a Dios, fracasé. Nadie, ¿verdad? Y el fracaso nos pone triste. Porque en eso que usted fracasó, muy probablemente usted puso toda su expectativa. Pero produce vida. Produce metanoia. Produce un cambio de pensamiento. Pero la tristeza que viene del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque te quiere ver sumida o sumido en el fracaso. Casi todas las historias de éxito iniciaron con un fracaso. Mozart, virtuoso de la música, genio. Un rey de la época dijo que la música de Mozart era solo ruido, nada más. Thomas Alva Edison, el padre de la electricidad. De niño sus maestros dijeron que era un niño que no se podía educar. Albert Einstein, el padre de la teoría de la relatividad. De él dijeron, nunca va a llegar a ser nada en la vida. Conocemos su historia, ¿verdad que sí? ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que ellos no creyeron lo que la gente creía de ellos. Que ellos no se dieron por vencidos. Y que cada fracaso lo vieron como una escalera que los iba acercando a su meta. Le pregunto, ¿se ve usted igual? Y para terminar, ¿qué me dice de Jesús? Si la historia de Jesús vista a través de los ojos del hombre fue un total fracaso, vista a través de los ojos del hombre. El Hijo de Dios, el Mesías prometido, lo lógico, lo que se asumía era que iban a ser de una princesa o de la hija del sumo sacerdote, lo mínimo la hija de un sacerdote. Pero nace de una jovencita entre 14 y 16 años. Una jovencita de pueblo, una campesina. Su padre adoptivo, un carpintero. Eso es un fracaso. Y desde el principio la historia nunca concordó con el éxito, según los ojos de la humanidad y según lo que el hombre piense y hable como éxito. Y me acuerdo de esos sabios de Oriente, que no eran tres, era toda una tribu de Irak, que vieron como un mensaje de Dios en el cielo a través de una estrella los guiaba al nacimiento de un rey. Y se va toda esa tribu de Irak en un largo peregrinaje, más de 2000 kilómetros, sin carro, sin moto, sin avión. Pero van caminando porque van al encuentro de un rey, de un rey. Y llegan hasta donde se posó la estrella. Pero ¿con qué se toparon? ¿Dónde estaba el palacio? Si lo que había era un establo. ¿Dónde estaba la corte real? Si lo que habían eran animales. ¿Dónde está el rey que había nacido? ¿Dónde estaba la cuna de oro? Estaba en un pesebre donde comían los animales, un pesebre en donde se envolvía la oveja que era lista para el sacrificio. ¿Ah? ¿Esto no era lo que nosotros esperábamos? ¿Le ha pasado a usted? Que usted se hace toda una imagen mental de lo que usted va a tener, de lo que va a pasar, pero cuando se enfrenta con la realidad es otra cosa.
No, no. ¿Cómo que esto? ¿Cómo que esto? Esto no era lo que esperábamos. Por esto, por un niño en un establo rodeado de animales, dejamos nosotros nuestra patria, nuestro hogar. Por esto fueron tantos meses de peregrinaje. Por esto. ¿Qué ha pasado? Pero es que ellos tenían solamente 2 caminos iguales que nosotros. O decían, esto no era lo que yo esperaba, y sencillamente se volvían a ir. O decían, si Dios nos mandó hasta aquí, es porque esto es lo que nosotros estamos buscando. Si le creímos a Dios que la estrella nos iba a guiar hasta el nacimiento de un rey, esto era lo que Dios nos estaba diciendo. 2 caminos: o se iban y lo veían como un fracaso, o sencillamente pensaron, no era lo que yo me imaginaba, pero esto es lo que Dios tiene. Y entramos. El pueblo de Israel esperaba un rey con poder político y militar. Un rey agresivo ante la opresión romana. Y en cambio se levantó un hombre llamado Jesús, que era el Hijo de Dios, hablando de paz. Vamos a hablar de paz. Hablando de amor. Hablando de fe y de esperanza, cuando tenían 400 años de silencio de Dios, 400 años en que Dios no hablaba, 400 años donde no veían nada. Y viene a hablar de fe, viene a hablar de amor, de esperanza y de sujeción. ¿Cómo que de sujeción? Fracaso. Esto no era lo que nosotros esperábamos. Queremos un rey político, un rey militar. Fracaso. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Es un fracaso. Y vean la escena de Jesús. La escena de Jesús. Marcos 14:50. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Fracasado Jesús. Ni siquiera los que estuvieron con él por 3 años y medio estaban ahí en ese momento. Fue un fracaso Jesús. Y los discípulos, métase usted dentro de un discípulo. Todos esos días, esas noches con sus días, viéndolo torturado, viéndolo masacrado. ¿Qué creen ustedes que pensaron? ¿Cómo fue a terminar ahí? ¿Qué creen ustedes que pensaron cuando lo veían en una cruz? Para que terminara así, dejamos todo. Por 3 años y medio dejamos casa. Los que eran casados dejaron mujer, dejaron hijos, dejaron de trabajar. Porque las mujeres mantenían el ministerio de Jesús. Por él, para que terminara así, fracaso. Nos dijo que era el Hijo de Dios. Lo vimos sanar enfermos, caminar sobre las aguas. Lo vimos resucitar a un muerto. Y ahora lo vemos en la cruz. Fracaso. Fracaso. Y lo dejaron. Eso era lo que veía el hombre. Pero Dios veía más allá. Porque muchas veces tenemos que aprender. Muchas veces en el medio del fracaso tenemos que morir a nosotros mismos. Eso era lo que veían ellos. Pero ¿sabe lo que veía Dios? Dios veía victoria. Dios veía resurrección. Dios veía poder.
Y hoy le digo, Jesús no fracasó porque usted está aquí hoy. Usted está aquí hoy. Si Jesús hubiese fracasado, ni usted ni yo estuviéramos aquí hoy y estamos aquí hoy. Era necesario pasar por la cruz. Era necesario. ¿Por qué? Porque la misma victoria de Cristo sobre el fracaso es la misma victoria nuestra. Vivimos en el poder de la resurrección. Amén. Y hoy Jesús está en victoria, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted, intercediendo por mí. Amén. ¿Qué dice el mundo que es éxito? Fama, poder, estudio, prestigio, seguidores en Facebook e Instagram, likes, me gusta. Eso es éxito para el mundo. Para mí éxito es poder dormir tranquilo, poder comer tranquila. Para mí es éxito saber que aunque me he equivocado, Él está conmigo. Para mí el éxito es saber que fracasé en algo, pero no me detuve en el fracaso. Me levanté con más fuerza porque me levanté con experiencia. Para mí éxito es amor. Para mí éxito es Él. Y termino con esto. Segunda de Timoteo 1:7. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. No somos cobardes para quedarnos en el fracaso. No somos cobardes para no volverlo a intentar. No somos cobardes para no creerle a Dios. Amén. Y ahora sí termino con esto. Job 11, 16, 18. Y a mí estos versículos me han ministrado. Job 11, 16 al 18. Me ministraron en un momento muy difícil de mi vida. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La otra traducción dice, y te acordarás de tu desgracia, de tu fracaso, como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Porque nunca es más oscuro que cuando va a amanecer.